Que para nosotros es un enorme placer, un honor tenerlo a Marcelo Longobardi aquí por muchísimas razones, algunas personales que tienen que ver con mi relación con él, a quien le debo tanto. No. Otras son obvias, que son profesionales, pero hay una que es importantísima, que es que este señor se va a estar levantando de la cama ¿a qué hora? A las 4. Entonces, traerlo acá, hacerlo soportar lo que soportó con esta perorata y empezar a hablar cuando son las 11 menos 10, es un regalo inmenso que nos hace. Bueno. A mí y a ustedes. No, para mí es un honor estar con vos, ¿sabés? Lo sabés perfectamente. ¿Qué estás mirando? Bueno, lo primero que vi es un Sí. detalle que se te escapó en el tape que pasaste recién de Cristina Kirchner con Rafael Correa. Tape muy interesante. En ese cuadro, yo lo primero que vi, antes de ver a Correa y de ver a Cristina Kirchner, fue el logotipo del canal que lo estaba emitiendo. Sí. ¿Vos lo viste? Es ruso, ¿no? Rusia Today, Exacto. el canal de Putin. Sí, sí, es donde él tiene su programa. Exactamente. Entonces, el hecho de que Cristina Kirchner y Correa dialoguen en el canal de Putin, a mí me resultó muy sugestivo, muy interesante, ¿no? Ya empezó Longobardi. No, yo veía el logo, lo primero que vi fue el logo, el loguito ese verde, pues yo sigo cientos de páginas en el mundo todos los días, entre ellas Russia Today. Por lo tanto, cuando vi el logo RT verde, dije, Dice, "Chau, esto lo conozco. esto lo conozco, ¿entendés? Lo veo todos los días, ¿no? Es el canal oficial de Putin, ¿no? Bueno. ¿Qué está pasando? Bueno, mira, a mí me parece que en primer lugar, ayer se despejó un interrogante, pero el cambio en el orden de cómo se despejó el interrogante nos obliga a repensar muchas cosas, ¿no? Nos obliga a repensar casi poco menos, te diría, Carlos, a la Argentina, ¿no es cierto? En primer lugar, yo diría que tenemos que repensar esta idea que ha dado vuelta todo el tiempo sobre la campaña de Milei, que muy bien lo subrayó nuestro común amigo Jorge Liotti, de la utopía retrospectiva, ¿no es cierto? Que Argentina es un gran país, que tiene un gran pasado, ¿no es cierto? Y que ese gran pasado debe ser recuperado. Si lo mejor que tenemos por delante es el pasado, ¿no es cierto? Si miramos lo ocurrido ayer, encontramos una muy dramática combinación entre demografía y pobreza, que es un tema que sé que te importa mucho, yo te sigo y sigo este asunto, y hemos conversado en la radio, inclusive este año, sobre las derivaciones electorales que tiene esta dramática combinación de pobreza y de concentración demográfica de la pobreza, y hay que buscar ahí la recuperación de masa con independencia de lo obvio, que es la fragmentación de la oposición. Pero me resulta que la fragmentación de la oposición no nos alcanza para entender este shock que hemos visto ayer. Entonces, en primer lugar, yo diría que tenemos que entender que los parámetros sobre los cuales miramos a la Argentina, tratamos de entenderla, de examinarla, de analizarla y eventualmente de emitir un punto de vista, son otros, ¿no? Argentina es un país que cambió mucho, ¿no? Creo que vos mismo lo has observado en estos comentarios durante varias emisiones de Odisea, ¿no? Es decir, Argentina es un país hundido en la pobreza, dramáticamente hundido en la pobreza. Y esa pobreza combinada con una ecuación demográfica resultado del kirchnerismo produce esto. Nos guste o no nos guste. En segundo lugar, me parece que la Argentina es un país que tiene, un país muy conservador, ¿no? Un país que tiene mucho miedo al cambio y aún más, mucho miedo a lo nuevo. El concepto de nuevo es mucho más potente que el de cambio. Cambio es, yo cambio esto de lugar, ¿ok? Nuevo es, pongo otro vaso, ¿no? Entonces, lo nuevo o el cambio son nociones muy rechazadas por los argentinos en términos generales. Cualquier cambio es rechazado. Es cierto que el efecto del cambio era horripilante, ¿no es cierto? Pero aún así, la noción del cambio es una noción muy lejana en un país muy conservador y que al mismo tiempo se ha vuelto muy anacrónico. Creo que el rasgo principal de la Argentina en los últimos tiempos es un país sumido en la pobreza, que ha cambiado dramáticamente su composición social y que se ha vuelto conservador y muy anacrónico. Yo que me he dado el gusto en los últimos 4 o 5 años de volver un poco nómade,
y dar vuelta todo el tiempo por el mundo, el contraste principal que uno encuentra entre Argentina y el resto del mundo no es la grieta política, las discusiones en los medios, eso hay en todo el mundo, es lo anacrónico de la Argentina. Entonces, una combinación que creo que entenderla, es decir, tenemos un país que tiene este sueño delirante de la utopía retrospectiva, que supone que porque una vez fue, debe volver a hacerlo en 30 años. Milei le puso fecha, 35 años le puso. Que tiene este problema dramático de la pobreza, que esa pobreza tiene obviamente derivaciones electorales, como consecuencia particularmente de la demografía de la pobreza, de la concentración en conurbanos de la pobreza. Eso es el kirchnerismo, la concentración de la pobreza en conurbanos, donde obviamente Massa pesca naturalmente sus votos. Un país que se volvió muy anacrónico, muy conservador, y uno puede decir, mira, ¿sabes qué, Carlos? Ganó Insaurralde. ¿Quién ganó ayer? Insaurralde. Todo el sentido común indica que, bueno, claro, con Insaurralde, con la inflación, con la pobreza, con los problemas cambiarios, con 20 años de falta de crecimiento, estos tipos tienen que perder. Y no pasó. No solamente no pasó, sino que además la dinámica que sugiere este cambio de ayer proyecta a Massa presidente. Milei quedó... ¿Por qué lo pensás así? A ver. Porque no me parece que él tenga... Yo hablé con Milei esta mañana, después de mucho tiempo de que él no me consiguiera entrevistas, porque me parece que este caso es muy contrapuesto al de Menem, ¿no es cierto? Hay una comparación, ¿no es cierto? Menem-Kirchner, ¿verdad? Y se supone que la oposición ha juntado el 60% de los votos. Pero no es matemático eso. O sea, el Massa de ayer, me guste o no, es un Massa ganador. Hay como una dinámica, ¿no es cierto?, a ver, Massa puede ir segundo, pero hay que mirar la velocidad. Es decir, Milei iba primero, pero iba más despacio, ¿no es cierto? Si el segundo va atrás, pero va más rápido, y tiene todo este sistema. A ver, Massa ha tenido la campaña electoral más cara de la historia de la política occidental. Son 8.000 millones de dólares. Entonces me da la impresión de que esto es... A ver, hoy da la impresión de ser irreversible, ¿no? Hay una suerte de ambiente, ¿no es cierto?, que sugiere que la dinámica de esos acontecimientos proyecta a Massa a una presidencia de la nación. Por lo tanto, lo primero que veo es que tenemos que, a partir de estos datos, repensar la Argentina, tal como la entendemos, que no hay tal cosa como una utopía retrospectiva que sugiere que la Argentina es un país rico, que estamos llenos de litio, como ayer dijo, no sé quién, creo que fue Patricia Bullrich, o el propio Milei, no sé. Litio tienen muchos países tienen litio, ¿no es cierto? Australia está lleno de litio, o Canadá, qué sé yo. Y que somos muy conservadores, que tenemos fobia al cambio, nos hemos vuelto un país muy anacrónico y que hay que pensarlo otra vez. Esto no es más lo que era. Nos ganó Insaurralde, podríamos decir. Veo además problemas mucho más de fondo que estos, muchos de los cuales he comentado, pero los voy a intentar resumir, que tienen que ver en primer lugar con la transición, ¿no es cierto? Los argentinos, por lo general, optamos por el colapso como método para dirimir un conflicto, ¿no? Ahora, si hay una transición entre Massa y Massa, cosa muy loca, veremos cómo lo opera, ¿no es cierto? Porque efectivamente el costo de la campaña más lo que venía atrás sugiere que en cualquier momento puede haber un colapso, ¿no es cierto? Yo no sé en todo caso por qué no convoca a la Unidad Nacional mañana, ¿no? Al mismo tiempo... Como ministro de Economía, vos decís. Claro, podría empezar a actuar ya. O sea, de acá a 50 días, cuando efectivamente asuma el próximo presidente, eventualmente Massa, puede pasar cualquier cosa. Cualquier cosa puede pasar. Yo no tengo noción, no tengo elementos para sugerir si estamos al borde de una hiper, ¿no? Pero podría ocurrir. Al mismo tiempo me parece que hay que pensar un poco en esta idea muy complicada de la Argentina, y que esto incluye a Massa, que tiene que ver con el hecho de que las elecciones, cuando ocurren, cumplen un rol, pero no el segundo rol. Las elecciones
en la Argentina son naturalmente una expresión de la voluntad popular que ocurre, por suerte, de manera regular. Pero no han servido, yo diría, Carlos, desde el posmenemismo, para ordenar la política. Y por lo tanto, en vez de cerrarse una discusión por el poder, se abre. Si mirás este fenómeno ocurrió con todos los presidentes argentinos, después de Menem con todos. Pasó con De la Rúa, pasó con Kirchner, pasó con Macri, y probablemente, bueno, pasó con Alberto Fernández, naturalmente, y va a pasar con Massa, y sí, porque sobre Massa se proyecta la figura de Kicillof, de Máximo Kirchner y de Cristina Kirchner, que van a disputarle el poder. ¿Cómo imaginás eso? Porque hoy eso no está. Una de las operaciones más brillantes de Massa es hacerse pasar porque él no es de este gobierno. Y porque todos esos factores de tensión no existen. Y es llamativo, lo más llamativo es que los opositores no logren, digamos, acepten esa ficción. Bueno, ¿no? Vos mostraste ahí el número. O sea, esta inversión en los términos de la ida al balotaje se debe a la provincia de Buenos Aires. O sea que se debe a Máximo Kirchner, a Cristina Kirchner, a Axel Kicillof y a la política bonaerense. Se debe a Insaurralde. Eso no es gratis, Carlos. ¿Qué quiere decir que no es gratis? Bueno, que Massa va a tener que disputar el poder. A ver, Kirchner, cuando le tocó el mismo rol, Néstor Kirchner, de disputar el poder con Duhalde, lo ganó. De la Rúa lo perdió. Fernández lo perdió. Macri no lo supo usar, Entonces me parece que vamos a un enfrentamiento clásico que tiene que ver con que en la Argentina, lamentablemente, la disputa por el poder ocurre no antes ni durante la elección, sino después de la elección. Y eso ha obturado, seguramente, y muy especialmente en el caso de Macri, la gobernabilidad. Voy a ir finalmente al tema de los consensos, ¿no es cierto? Entonces, acá hay un rasgo que me parece que se vuelve a presentar eventualmente en el caso de que gane Milei, Massa, perdón, y ni hablar en el caso de que gane Milei, de que la política no ha conseguido dirimir el problema de poder en una elección presidencial. Eso es un drama, ¿no es cierto? Pero es un drama que me parece que está presente en los últimos casos en la Argentina, yo diría después del Pacto Olivos para acá, en todos. El segundo tema que me preocupa mucho es que ambos candidatos, tanto Massa como Milei, han mostrado durante la campaña, inclusive antes, y muy antes de la campaña, rasgos muy autocráticos. A ver. Tal vez a muchas personas les resulten sutilezas, pero a mí no me resultan sutilezas. Déjame decirte primero que probablemente hoy haya que ser un poco loco, un poco mentiroso, un poco diabólico y un poco payaso para volverse un candidato votable. Lo vemos en gran parte del mundo. Trump, por ejemplo. Bolsonaro mismo. Pero fuera de eso, Massa, por ejemplo, a ver, sabes muy bien que Massa tiene fobia por la crítica, igual que Kirchner, ¿no? Yo imagino a Sergio Massa como una figura que deriva de cuál peronismo, de Menem, de Cafiero, ¿no? O de Kirchner, de Néstor Kirchner. Todos sus rasgos conectan con Néstor Kirchner. Entre ellos esta pulsión adversa a la crítica, que yo la he vivido naturalmente en mi condición de crítico de Sergio Massa. Durante la campaña pidió un examen mental de sus rivales y mandó una ley al Congreso, que no va a salir, por cierto, pero yo pensaba, bueno, ¿qué otros rasgos se le ocurriría investigar? ¿Qué otras preferencias, costumbres, adversidades que presentan sus rivales son investigables? Sus preferencias sexuales, sus hábitos personales, su amor por la patria, si les gusta el himno. Es muy peligroso eso, muy peligroso. En el caso de Milei, por ejemplo, hay una frase muy interesante, de Alberto Venegas Lynch, en su posición de prócer del liberalismo en Argentina. Conozco muy bien a Venegas Lynch, conozco muy bien sus ideas, porque yo me autoeduqué, sabías, soy un autodidacta, y yo me eduqué en ese mundito, digamos, del SAD y de las ideas ultraliberales de hace 40 años. Entonces conozco muy bien a la gente que compone ese grupo, y de hecho he tenido allí muchos amigos. Ezequiel Gallo, por ejemplo, a quien habrás conocido seguramente, o Armando Rivas, ¿no es cierto?
gente muy talentosa. Venegas Lynch usó una palabra que a mí me resultó dramática, la palabra desvío. ¿Percibiste eso? Cuando él plantea que hay que romper relaciones con el Vaticano, uno le puede gustar el Papa o no, eso es un tema de cada uno, él dijo, porque el Papa se desvió. ¿Cómo que se desvió? Yo me he desviado también, ¿no es cierto?, de aquellas ideas tan rígidas, digamos, del ultraliberalismo. Entonces, es una frase más para que la diga un papa, ¿no? Se desvió. Todos somos de un modo u otro desviados desde un punto de vista tan tajante, ¿no es cierto?, tan ideologizado, tan radicalizado, tan anacrónico, ¿no es cierto?, como es el que expresa Venegas Lynch y la gente que rodea a Javier Milei. Eso me parece un rasgo tremendo, ¿no es cierto?, porque, se supone que la democracia es la gestión de los desvíos, ¿no es cierto? Si todos desvíos. Todos creemos que el otro está desviado. Claro, sí. Además, ¿sabes qué? Ahora, La palabra, te quiero hacer una pregunta, perdóname, Marcelo, sobre esto que estás diciendo. Una frase más. La palabra desvío suena enfermo. Sí, anormal. Anormal. Es decir, no es un tipo que está equivocado, uno empieza como yo. Es un desviado. Es un anormal. Perdón. No, estaba pensando, esto que vos estás diciendo, lo estás planteando en el horizonte de un gobierno de Milei. ¿Cómo sería un gobierno de Milei? ¿Qué rasgos autoritarios tenía un gobierno de Milei? Ya dijiste los de Massa. También los de Massa. Pero lo que me interesa preguntarte es, este tipo de discurso tan ideologizado, que más que un programa de gobierno lo que propone es una especie de reforma social donde no se habla de cosas concretas. Muy difícil. Modelo. ¿Cómo pensás que puede funcionar? ¿Qué grado de eficacia puede tener para ganar un balotaje? Ninguna. Ninguna. A ver, el Milei tuvo que convocar a Patricia Bullrich, a quien llamó hace una semana terrorista asesina, digamos. Yo estoy de acuerdo con que la gente cambie de punto de vista, pero cuando cambia con 2 días de diferencia, digo, flaco, ¿qué me está diciendo? ¿Entendés? O sea, yo a mí me gusta el cambio, por lo tanto me gusta que la gente cambie de opinión. Es más, no condeno a la gente que cambia, en todo caso, para bien, ¿no es cierto? Ni mucho menos. Pero Milei ha cambiado de opinión en 48 horas, ¿no? Entonces me parece que vamos a tener un Milei que es estrictamente una figurita, digamos, un dibujito animado del marketing, ¿no es cierto? Le han dicho, decí que Bullrich es una terrorista que asesinó personas. Bullrich mata gente. Ahora, decí lo contrario, ¿no es cierto? Entonces dice, no importa, hay que convocarla igual. Qué gran ministra de Seguridad sería, ¿no es cierto? Ahora, estamos en presencia de un fenómeno que, con independencia de su anacronismo y de su propensión, digamos, a la autocracia y de su fanatismo ideológico, es un tipo que se lo lleva el viento por el marketing, igual que Massa. O sea, no hay mucha diferencia en ese sentido. Massa también tiene rasgos muy autocráticos, no solamente el de los medios y el de procurar examinar la composición mental de sus rivales. No es un tipo muy amigable con el diálogo, aunque ahora simule en la campaña serlo. ¿Qué sería entonces ese gobierno de unidad nacional al que convoca? Néstor Kirchner. ¿Qué es? ¿Cooptar al otro? Cooptar al otro, comprarlo, ¿no es cierto?, repartir cargos. Vos lo dijiste, esos túneles ya existen. No es que va a decir, bueno, a ver, vengan todos. No, eso ya está. Vos decís que ese gobierno ya está armado. Y ponele, ¿no es cierto? Te agrego algo bastante en el sentido de que tiene colonizada la oposición. Exactamente. Déjame poner esto un poquito en orden. Primero, me preocupa esta idea de que en diciembre no sea cerrado, sino que comience una nueva lucha por el poder. Eso obtura la gobernabilidad. Eso hace imposible gobernar, ¿no es cierto? Fíjate una cosa de Macri. Macri... Discúlpame, sí. Es decir, vos, esta escena de hoy, que es una escena donde Massa ocupa el centro y mira esa foto, ¿no? No hay nada más. Nada, solo. Ese es un holograma de campaña, a tu Exactamente. juicio. Sí. O sea, detrás de esa bandera argentina está lleno de gente. Si no, no se explica lo que pasó. Se puede explicar si no. O sea, nos vamos a hacer la pregunta de si será más hábil o menos hábil que Alberto para enfrentar a Cristina. Exactamente.
suena más hábil, ¿no es cierto? Sí, sí, sin duda. Sí. Suena más hábil, naturalmente, ¿no? Pero detrás de esa bandera argentina, el día que alguien la corra, está lleno de gente. Y está lleno de sótanos. Lleno de sótanos. Que conectan, obviamente, a Massa y al peronismo con todo lo que hemos visto en los últimos días. Desde Rigau hasta Insaurralde, de Jesús hasta Cristóbal López, ¿no es cierto? Bueno. En segundo lugar, subrayo de los rasgos autocráticos, que es un tema que a mí me preocupa y que además hace juego con el hecho de que un trabajo de poliarquía de hace una semana sugiere que los argentinos y la democracia no nos llevamos del todo bien. Hay 50% de la gente que esté dispuesta a un proceso de orden más autocrático a cambio de que la economía mejore. Creo que acaba de pasar durante la campaña. Eso no es que va a pasar, está pasando eso, ¿no es cierto? Tercero, Macri y Cristina Kirchner. A mí me pareció siempre que, es un poco teórico esto, pero me pareció, que Cristina Kirchner y Mauricio Macri estaban haciendo una jugada no muy democrática, que era preservarse para ejercer el poder de algún modo sin estar sometidos a una elección, sin estar sometidos a la voluntad popular. Y lo han conseguido. Finalmente, Cristina consiguió retener su espacio, que es la provincia de Buenos Aires, y Macri consiguió retener su espacio, que es la ciudad de Buenos Aires. Macri se ocupó, además, habría que hacer un interesante viaje, Carlos, a la cabeza de Macri, ¿no? ¿Por qué? Porque me da la impresión de que, lo conozco bien a Macri, tal vez por encima del promedio de nuestros colegas, y me da la impresión de que él se ocupó de que no ganaran sus eventuales sucesores. Se ocupó de obturar la renovación de su espacio, como lo hicieron Alfonsín y Menem. Es un gran defecto de los políticos argentinos, es decir, obturar la renovación. Alfonsín lo hizo en el radicalismo, Menem lo hizo en el peronismo. Finalmente la renovación por algún lado sale, ¿no es cierto? Y Macri lo ha hecho en su partido. Él jugó todo el tiempo, ¿no es cierto?, este doble juego tan complejo, digamos, de Patricia o Milei, ¿no es cierto? Hizo algo que los demás aceptaron, porque es muy interesante lo que aceptan los otros. También, claro, exactamente. Que es, claro. Escribe un libro y es esta la verdad de lo que pasó. Exactamente. Y todos fueron a leer el libro, aún sus adversarios internos, y decir, como dice Mauricio, fracasamos por esto y no por lo otro. Ahora, cuando Macri, gran habilidad, a mí me resulta admirable. Obviamente, claro. A ver, yo personalmente no lo vi nunca a Macri disfrutar tanto cuando perdió María Eugenia Vidal y él se preservó para la segunda vuelta. A mí me dijo, eso que tenían el plan B, ahora te das cuenta que estaban equivocados, ¿no? Pero acá aplica el mismo criterio de Macri. Si Macri se deshizo de Larreta y ahora se deshizo de Bullrich. Y finalmente, aunque los radicales se vayan y demás, él ha conservado su distrito con otro Macri, con Jorge Macri. Si se da el resultado que vos planteás, no es una jugada en el largo plazo inteligente, ¿no? Porque se va a encontrar con Massa, que probablemente sea su peor enemigo. Se va a encontrar con Massa. Si no termina ganando Milei, ¿no? Y con Cristina. Porque finalmente cuando Massa convoca a un gobierno de unidad nacional, ¿no?, fuera de los túneles y sótanos que todos sabemos que hay por debajo. Si acá no hay un consenso en una mesa no extremadamente grande acerca de la urgencia de los problemas argentinos, y en esa mesa no están ni Cristina ni Macri, ¿con quién van a hablar? ¿Con Patricia Bullrich? Bueno, ahora con Larreta. Voy a ese punto. Vos has descrito la evolución del peronismo, te planteas la hipótesis de que lo más probable es que haya un triunfo de Massa, y decís algo muy interesante, que es, ahí se empieza otro conflicto. Naturalmente. Cuando miramos el no peronismo, lo que uno podía suponer es que iba a haber un reemplazo en la dirigencia de la representación, vamos a simplificar mucho, de la clase media, que fue ejercida durante mucho tiempo por Juntos por el Cambio y que ahora lentamente iba a ser todo eso absorbido por Milei. Lo que estás planteando, y lo que empezamos a ver todos, es que ese proceso queda a mitad de camino y esto va a quedar fragmentado. Y dentro de la fragmentación, posiblemente más fragmentación. Claro. ¿No? Porque es muy difícil imaginarse que los radicales van a convivir con
gente del PRO si no está la amenaza kirchnerista. Entonces, ¿qué significa la fragmentación políticamente para una agenda que es una agenda, la del país, una agenda horrible desde el punto de vista de los problemas que hay que resolver? No soy un experto en esto, pero te diría lo siguiente. Digamos, vos decías hoy cambiar y moviste el vaso. Exacto. Bueno, si tenés 40 personas alrededor del vaso y tenés que convencer a los 40... Es muy complicado. Bueno, a ver. Porque me parece que vamos en esa dirección. Una de las razones por las cuales hay una crisis de representación de la clase media es porque no hay más clase media. La clase media es mucho más chica que antes, ¿no? Es más, lo que Argentina considera clase media, ¿es clase media? Si una familia que recibe 380.000 pesos por mes de ingreso. Media en dólares, vos decís. Media en pesos. Sí. Inclusive en pesos. ¿Eso es clase media? No. Es decir, los parámetros con los cuales la Argentina juzga qué es clase baja y clase media son parámetros muy laxos, ¿no? Son parámetros muy amigables, digamos, ¿no? Es decir, me parece que la pobreza eventualmente bien medida en la Argentina en comparación, no te digo con Estados Unidos o Francia, con Uruguay o con Paraguay o con Brasil, es un desastre, ¿no? Entonces me parece que hay una crisis en primer lugar porque la clase media se ha reducido mucho, ¿no? Se ha reducido dramáticamente. Después hay, creo yo, muchos problemas personales, ¿no? Problemas de egos, que creo que están presentes. Me parece que en el edificio de un político hoy en día, en los pisos que se componen, digamos, hay muchos temas personales que explican su comportamiento. Si miramos políticos más clásicos, Alfonsín Menem, por ejemplo, ahí los aspectos personales eran muy secundarios, ¿no? Si yo tengo que decir, a ver, ¿cómo estaba compuesto el Alfonsín que yo conocí? O el Menem que yo conocí. Bueno, de tal cosa, idea, y algunos aspectos personales, ¿no? Si miramos hoy a Macri, a Patricia Bullrich, a Horacio Larreta, a Massa, a los Kirchner. Ni te cuento Milei. Ni te cuento Milei, perdón, me olvidé naturalmente. ¿Cuánto hay de componente personal que nos explica su comportamiento político? Muchísimo. Y eso deriva, creo yo, en procesos de ego muy importantes que obturan también los consensos y los diálogos, que son indispensables. O sea, eso creo que explica en parte, no es decir, la fragmentación. No toda, probablemente, pero en gran medida creo que hay problemas personales muy serios, ¿no? De odios, de negocios, de intereses, de egos, que obturan el diálogo, ¿no? Fíjate que yo no estuve de acuerdo en el Pacto Olivos, ¿no? Y recuerdo bien aquella época, yo ya tenía un papel en la televisión cuando había que emitir un punto sobre el tema, ¿no? Pero vos fíjate que los componentes personales de ambos líderes políticos no existieron, ¿no es cierto? Eran políticos de envergadura, ¿no es cierto? Estos parecen chicos, ¿no? Y esto me preocupa mucho porque me parece que Argentina es un país que necesita indispensablemente de niveles de consensos. Ninguno de los... Gane Massa, que es lo que yo eventualmente creo que va a pasar, o eventualmente si gana Milei, no van a tener mayorías parlamentarias. Son políticos que surgen, que llegan al poder con una segunda vuelta, pero con pocos votos en la primera. La segunda vuelta es un invento, ¿no? Es una especie de fantasía, digamos, para suponer que un presidente tiene más votos. Pero hay que mirar el origen, sí, ¿no es cierto? Para evitar que gane otro, ¿no? Para evitar que gane otro, sí. Naturalmente, como pasó con Menem y con Kirchner, ¿no es cierto? Y además hay una velocidad en el deterioro de las cosas y probablemente una sociedad que puede tener poca paciencia. Hay una urgencia en algunos temas y eso va... A ver, creo que como bien decía Mariana del Poyetto en un artículo de hace un tiempo, ahora no es gradualismo o shock, es algún nivel de shock, ¿no es cierto? Y eso requiere de consensos, ¿no? Yo entrevisté a Felipe González a fin del año pasado acá en Buenos Aires, hablando justamente de esto, ¿no? De la imposibilidad de los argentinos de tener algún mínimo consenso, ¿no? Por supuesto remitiendo a la noción de los pactos de la Moncloa, que acá se te ponen de risa, ¿no? Pero bueno, la alternativa a esto es esta Argentina que yo decía al principio, es decir, este redescubrimiento de una Argentina que no es como creemos que no es un país en crisis, que es así.
y que tenemos que mirar con mucho detenimiento el escenario para entenderlo. O sea, creo que tenemos que hacer un esfuerzo, todos los periodistas profesionales, en procurar entender el problema que tenemos enfrente, antes de emitir juicios, de juzgar, de hacer periodismo de crítica todo el tiempo, de hacer esa cosa que vemos todos los días, ¿no es cierto? Inclusive en este mismo canal, ¿verdad? Creo que hay que poner el énfasis en entender qué es lo que pasó acá, ¿no es cierto? Y por qué la Argentina se volvió esto, ¿no? Y es un drama ese, ¿no es cierto? Porque me parece que estamos finalmente descubriendo que Argentina no es eso que creíamos. Es otra cosa distinta, atravesada por la pobreza y por la corrupción. El retrato de este momento en la voz de Marcelo Longobardi. Un honor para mí. Se me parte el alma, anda a dormir. Muchas gracias. A vos. Muchas gracias. Vamos a un corte y recibimos ya a Pancho Olivera y Daniel Vilota. Manos amigas en el mercado de cambios y pintura de las elecciones bonaerenses ayer en la Argentina. Ya volvemos.